La pesadilla de Esteban. Esteban había pasado todo el día trabajando frente a su computadora. Era ya tarde en la noche cuando decidió tomarse un descanso y relajarse viendo algunos videos en internet. Se recostó en su sillón, encendió su laptop y comenzó a navegar por diferentes plataformas en busca de algo interesante que ver. Sin embargo, el cansancio acumulado durante la jornada laboral pronto comenzó a hacer efecto, y antes de darse cuenta, Esteban se encontraba luchando contra el sueño. Con los párpados cada vez más pesados, Esteban intentó mantenerse despierto, pero finalmente sucumbió al sueño profundo. Mientras su mente se sumergía en el mundo de los sueños, su laptop continuaba reproduciendo videos en un ciclo interminable. En su sueño, Esteban se encontraba en una especie de trance, observando a un grupo de personas que realizaban un extraño conjuro. La escena era inquietante, pero Esteban se sentía atrapado, incapaz de apartar la mirada. Los cánticos y gestos de los individuos parecían hipnotizarlo, sumergiéndolo en una experiencia casi surrealista. De repente, un escalofrío recorrió su espalda, como si algo oscuro se estuviera aproximando. Intentó apartarse, pero estaba completamente paralizado. Los rostros de las personas en el video se volvieron distorsionados y terroríficos, y un grito atronador llenó el aire. Esteban sintió un terror indescriptible apoderarse de él, pero era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la cual no podía despertar. En la oscuridad de su sueño, una presencia maligna parecía acecharlo, acechando en las sombras y alimentándose de su miedo. Esteban intentó gritar, pero no salía ningún sonido de su boca. Todo a su alrededor se volvía cada vez más caótico y aterrador. De repente, como si hubiera sido arrancado de un abismo, Esteban despertó con un sobresalto. La habitación estaba en penumbras, solo iluminada por la luz tenue de la pantalla de su laptop que aún seguía reproduciendo el último video que había visto antes de quedarse dormido. La sensación de horror de su sueño aún lo perseguía, y durante un momento, no pudo distinguir si estaba despierto o aún atrapado en la pesadilla. Tratando de calmarse, Esteban se levantó del sillón y se dirigió hacia la cocina en busca de algo para beber. Sin embargo, algo en el ambiente parecía fuera de lugar. Un escalofrío recorrió su espalda cuando notó que algunas de las cosas estaban ligeramente desplazadas, como si alguien hubiera estado husmeando por su casa en su ausencia. Intentando ignorar su creciente sensación de malestar, Esteban regresó a la sala y apagó la laptop. Fue entonces cuando lo escuchó, un suave susurro proveniente de algún lugar en la oscuridad de la habitación. Esteban se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El susurro se intensificó, convirtiéndose en un murmullo incomprensible que parecía emanar de todas partes a la vez. Esteban retrocedió, sintiendo que el aire se volvía más denso a su alrededor. Las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas. Desesperado, Esteban encendió todas las luces de la casa, pero eso solo pareció alimentar la oscuridad. Los muebles comenzaron a temblar y a moverse por sí mismos, como si fueran manipulados por una fuerza invisible. El terror se apoderó de Esteban, quien apenas podía contener el grito que amenazaba con escaparse de su garganta. Sin saber qué más hacer, Esteban se aferró a la única certeza que le quedaba: debía salir de esa casa. Con el corazón en la boca, corrió hacia la puerta de entrada, pero antes de que pudiera alcanzarla, algo lo detuvo en seco. Una sombra oscura se interpuso en su camino, bloqueando su salida. Esteban retrocedió instintivamente, buscando desesperadamente una salida. La sombra se acercaba lentamente, adoptando una forma humanoide pero distorsionada y monstruosa. Esteban estaba completamente paralizado por el miedo, incapaz de apartar la mirada de la entidad que se cernía sobre él. En un último acto de desesperación, Esteban cerró los ojos y comenzó a recitar palabras que apenas recordaba del conjuro que había presenciado en su sueño. Para su sorpresa, la sombra pareció retroceder ante el poder de las palabras, disipándose lentamente en la oscuridad.
Cuando finalmente se atrevió a abrir los ojos, Esteban se encontró solo en la sala, rodeado por el silencio ominoso de la noche. Aunque el peligro parecía haber pasado, sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales. La oscuridad que había invadido su casa había dejado una marca imborrable en su mente, recordándole que había fuerzas más allá de su comprensión acechando en las sombras. Con el corazón aún latiendo con fuerza en su pecho, Esteban se prometió a sí mismo que nunca más se permitiría caer en un sueño profundo mientras navegaba por Internet. La experiencia había sido una lección escalofriante, recordándole que el mundo de los sueños y la realidad a menudo se entrelazan de formas inesperadas y peligrosas. Desde ese día en adelante, Esteban sería mucho más cauteloso con lo que veía en línea, sabiendo que incluso las cosas más inocentes podrían tener consecuencias inimaginables.